Soy Alexander Poveda, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Estoy realizando un video para la materia de física, la primera tarea, donde estudiamos movimiento y cinemática, un punto sobre la utilización del simulador de vectores y otro punto para la explicación de un programa no, sino de un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí presento mi documento para iniciar con la explicación. Primero tenemos que exponer el uso del simulador de vectores. Ya lo tenía abierto, pero pues estoy exponiendo procedimiento para abrir. Teníamos que darle unos parámetros a las componentes en X para un vector, en X y en Y para un vector y en X y Y para otro vector, y hacer la suma de estos dos vectores. Y podemos hacer un ejemplo. Voy a emplear uno de los ejemplos que están acá relacionados, por ejemplo los puntos para el vector B, 8 y 3. Para el vector B, 8 en el componente de X, 3 en el componente de Y. Y para el vector A, menos 10, 10. Menos 10 para el componente de X y 10 para el componente de Y. Seleccionamos. Como vemos, el simulador nos arroja la magnitud del vector, el ángulo del vector y las coordenadas o las componentes en X y en Y para el vector resultante. Nos piden que hagamos la demostración de que los cálculos son correctos. Entonces acá se mostraron las ecuaciones para hallar la magnitud del vector, con las componentes para el vector A, las componentes para el vector B. Se hace la suma de vectores, se suman las componentes X de cada vector y las componentes Y de cada vector. Nos arrojan unos valores que son las componentes en X para el vector C y las componentes en Y para el vector C. Estas componentes se suman sus cuadrados y se saca la raíz y obtenemos la magnitud del vector C. Para este caso se encontró que era de 13.16. Si lo comparamos con la hallada en el simulador, se encuentra que es de 13.2. Por aproximación lo llevó a 13.2. Uno de los apartes preguntaba si la magnitud de un vector puede ser negativa. En realidad no puede ser negativa, porque aparte de que como acá se representa con el valor absoluto del vector C, la magnitud se refiere a las unidades o sea, las unidades que representa un vector, o sea, las unidades que contiene un vector. Entonces, sin importar si se dirige hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, la magnitud nos describe la cantidad de unidades que componen al vector. Bueno, entonces otra parte del video iba a exponer el ejercicio quinto, en el que hablábamos de un movimiento uniformemente acelerado.
tenía que describir las características del movimiento. Aquí estamos. Ejercicio 5. Se dice, un peatón desea conocer si el motociclista respeta las señales de tránsito al tener como límite una velocidad de 82 km por hora. Para ello se apoya de la siguiente información. El sistema de coordenadas se origina desde el observador que se encuentra a 1.54 metros del punto de partida del motociclista. El motociclista inicia su movimiento desde el reposo. Pasados 17 segundos la velocidad del motociclista es de 25 metros por segundo. Estos son los datos que nos suministran. Ahora nos hacen los interrogantes o los puntos a resolver. De acuerdo con la información anterior, encuentre la expresión que describe la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración en función del tiempo del motociclista que viaja, describiendo el movimiento uniformemente acelerado. Realice las gráficas correspondientes a los primeros 60 segundos de su movimiento. Y como último interrogante nos pregunta si el motociclista cumple el límite de velocidad establecido, que era de 82 km/h. Empezamos hallando con los datos que nos dieron, que nos dice que la velocidad para un instante determinado, que llamaremos el instante T1, era de 25 metros por segundo. El instante T1 se dice que era a los 17 segundos. Y nos dice que parte desde el reposo, es decir, que la velocidad inicial es 0. Con esos datos podemos hallar la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad en el instante menos la velocidad inicial sobre el instante, sobre el tiempo para ese instante. Entonces nos da 25 sobre 17 y obtenemos que la aceleración es 1.47 metros por segundo al cuadrado. Con esta aceleración podemos encontrar la expresión que define la distancia recorrida. Como referencia a la para referirnos a la distancia, vamos a dar un espacio inicial, el que existe entre el motociclista y el observador, es decir, que la referencia de espacio va a estar respecto al observador, porque él es el que está realizando la medición. Entonces, el espacio entre él y el motociclista en cualquier instante se le suma el espacio inicial que ya existía entre ellos. Entonces, en base a esta fórmula, que nos dice que el espacio es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por el tiempo más el espacio inicial. Como sabemos, la velocidad inicial era 0, entonces 0 por el tiempo nos va a dar 0. Entonces la ecuación finalmente nos queda así: el espacio es igual a 1.47, que es la aceleración, por el instante en que se tome el espacio en ese instante, elevado al cuadrado sobre 2 más el espacio inicial, que era 1.54. Esta es una tabla que describe los primeros 60 segundos para el movimiento del motociclista, donde vemos para el primer segundo la distancia que había recorrido y la velocidad que llevaba para ese instante. Podemos corroborar que los datos son correctos, basados en donde se aplicó esta ecuación para la tabla, basados en que en los datos iniciales para el instante 17 segundos la velocidad del ciclista era 25 metros por segundo al cuadrado. Al comprobar en la tabla se ve que para el instante 17 segundos ha recorrido 313 metros, .79, y la velocidad que llevaba era 24,99, es decir, 25 metros sobre segundo. Nos piden que hagamos unas gráficas en las que describamos las características del movimiento. Esta es la gráfica. En esta gráfica vemos el tiempo respecto a la distancia. Como vemos, la gráfica es cuadrática, nos representa un crecimiento cuadrático, es decir, que a medida que va aumentando la del tiempo, como su velocidad es mayor, la distancia cada vez sube de manera exponencial. Y esta es la gráfica que nos representa la velocidad respecto al tiempo. La velocidad respecto al tiempo crece de manera lineal, puesto que la aceleración es constante. Entonces, aunque la velocidad va aumentando de manera lineal.
Bueno, aquí describí brevemente los apartes que nos solicitaban para los ejercicios de la tarea inicial 1.